capítulo 1, versículo 11 al 24 dice. Primeramente está claro, el evangelio no proviene de ningún hombre, entonces primeramente no proviene del apóstol, ni ningún ungido del Señor especial. Hoy en nuestros días vemos gente que se quiere inventar nuevos evangelios, pero el evangelio no es un producto humano, de ningún siervo del Señor. Pues como él mismo aclara, no solamente no es según él, sino no es tampoco es producido por ningún otro tipo de hombre. No viene de ningún tipo de maestro especial, no viene de otros cristianos, no viene de algún gurú, no viene de los judaizantes que venían de Jerusalén, y tampoco viene de ningún tipo de ser humano que pueda venir. Eso es el apóstol lo que quiere decir. No es invención humana, no solamente que no es según el estilo humano, sino que no fue una producción del ser humano. Entonces, primeramente pone esta esfera, el evangelio no es de este mundo, no es de ningún hombre. Pues como dice en el versículo 12, pues ni yo lo recibí, ni lo aprendí de hombre alguno. Entonces Pablo había aprendido los pies de Gamaliel, bastantes lecciones, y a saber de otros maestros fariseos de la secta a la cual él pertenecía, pero no fue de ellos que aprendió el evangelio. Él no había recibido el evangelio de esta manera. Pablo tampoco lo había recibido por tradición familiar, ni por tradición rabínica, ni por tradición religiosa, ninguna de estas maneras. Él no había recibido ni por ningún hombre. Hay que dejar en claro este asunto. Tal vez los judaizantes decían, no, es que Pablo lo escuchó por ahí, lo aprendió algún maestro, o no, fue algo parecido a lo que se llaman los rabinos, pero luego él se torció, salió un discípulo torcido. Como también los rabinos decían acerca de Jesús. Muchos rabinos han inventado que Jesús era un discípulo de ellos, pero que Jesús se torció. Y posiblemente también decían ahora eso del apóstol Pablo. Miren, él estudiaba los pies de Gamaliel. Seguro sacó por ahí sus ideas raras. De algún hombre, de algún maestro. Tiene un evangelio torcido. Eso es lo que de repente pensaban muchos de estos falsos hermanos. Pero él dice que no aprendió de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Entonces ahora Pablo nos dice claramente que el evangelio que les prediqué no es humano, sino que su origen está en el mismo Señor Jesucristo que me lo reveló. Eso es lo que está queriendo decir el apóstol Pablo. Él no se lo había inventado. Es decir, el evangelio que Pablo predicaba tiene su origen en Dios mismo, que se lo dio a conocer a Pablo no por medio de otro ser humano, sino por medio del propio Hijo de Dios. Del propio Hijo de Dios. Como dice Donald Gutiérrez acerca de esto, el evangelio predicado por Pablo no fue forjado por el intelecto humano. No es un nuevo sistema filosófico ni una fe religiosa creada por algún genio religioso. Ni siquiera era un desarrollo humano de la religión judía. El evangelio, el que Pablo predicaba, no es humano, sino divino. No es natural, pero es sobrenatural. Su molde o patrón era diferente. Venía de un tipo de mente diferente a la de los hombres. ¿Qué implicaciones tan grandes tiene esto, hermanos? ¿Que no es tremendo que esta declaración, el evangelio es de origen divino? Yo pensaba, hermano, si nos llamara al presidente, si el presidente le mandara un mensaje de WhatsApp, hermano, ¿usted con cuánta atención lo escucharía? Y cada detalle, para repetirlo exactamente. ¿Sabe que el presidente me mandó a decir tal cosa? O mandó tal instrucción, y nosotros prestamos atención. Cuando hay alguna catástrofe nacional, o ahora con esto del COVID, y la gente viendo las instrucciones en las noticias, viendo ahí, hay que usar tapabocas, no hay que hacer esto, no hay que hacer lo otro. Y nosotros prestamos atención, no, es que dijeron las noticias que hay que hacerlo así. Y bien nosotros ahí juiciosos obedeciendo. Pero a veces, hermanos, con cuánta pasividad, con cuánto endurecimiento de corazón escuchamos la palabra de Dios y su evangelio. No, los hombres escuchan el evangelio de Dios y hay como cualquier otro mensaje. La advertencia divina acerca del juicio eterno. El mensaje de salvación gratuito para todos los hombres. Y los hombres como si nada. Ahí se ponen tapabocas, pero no ponen su fe en Jesucristo para ser guardados de la peor plaga, ¿no? Del pecado que los va a llevar a la perdición. Entonces, hermanos, qué solemne es este mensaje. El evangelio es de origen divino. ¿Con cuánta atención deberíamos escucharlo? ¿Con cuánta dedicación deberíamos estudiar cada detalle del evangelio para ser fieles predicadores de él? ¿Cuánto más deberíamos esforzarnos por conocer un mensaje que es divino, hermanos? No es el mensaje de tu mamá, de la abuelita, es el mensaje de Dios, hermanos. Y no le prestamos atención. Necesitamos pensar en eso seriamente. También tenemos que pensar seriamente en que aquellos que rechazan el mensaje divino están rechazando al que lo envió, al que lo habló.
Los gálatas no estaban, como decíamos la vez pasada, alejándose de Pablo, desechando el mensaje de Pablo. Pablo está diciendo, ustedes están desechando un mensaje de Dios mismo a los gálatas. Cuidado, Dios ha hablado a través del Hijo de Dios, escuchen. Este es el mensaje de Gálatas, no es el mensaje de los judaizantes. Sin embargo, ¿cuántos amos de rechazar, no? Como ellos rechazaban y se alejaban del mensaje de Dios. El evangelio que hemos recibido, hermanos, es el evangelio que los apóstoles y que el mismo apóstol Pablo recibió del Señor Jesucristo, el cual tenemos hoy en día en las Escrituras, el cual es verdadero y fiel. Y no deberíamos osar, como muchos hacen hoy, de quererlo actualizarlo, disminuirle o agregarle, porque es un mensaje de origen divino, hermanos. No se le puede añadir más a lo que ya Dios dijo. No se le puede sacar o sustraer al mensaje. No se le puede diluir, hermanos, porque entonces dejaría de ser el mensaje que Dios habló. Entonces, si somos mensajeros como era el apóstol Pablo, debemos ser repetidores del mensaje. Un mensajero que hace hablar lo que se le mandó a hablar. Un mensajero no tiene que añadir, no tiene que quitar, no tiene que actualizar. El evangelio no necesita tu actualización ni la mía, hermanos. No es que muchos dicen, no, es que el evangelio quedó anticuado, hay que contextualizar el mensaje y hacerlo más atractivo. No se puede, no tenemos permiso. No es tu mensaje, no es mi mensaje. Con los mensajes nuestros, hermanos, hagamos lo que queramos. Si quiere usted actualizar un mensaje, quiere cambiarlo, quiere arrepentirse de lo que dijo, está bien. Pero no podemos hacer lo mismo con el mensaje de Dios, porque no es un mensaje de hombres. Ante el cual el hombre debería temblar. El evangelio, al ser de origen divino, es superior a cualquier idea humana o cualquier sistema filosófico jamás ideado. Superior a todo, hermanos. Como veíamos la vez pasada, superior hasta el mensaje de un ángel, superior al mensaje de cualquier ungido del Señor que quiera aparecerse en nuestros días, superior a los mismos apóstoles de la antigüedad, por lo cual es cristocéntrico, centrado en la persona del Hijo de Dios. El verdadero evangelio es así, es puro, es puramente Cristo. Como Pablo decía a los Corintios en 1 Corintios 15, versículo 1 al 4. Dice, ahora os hago saber. Mire, aquí también estaba haciendo saber, así como estaba haciendo saber a los Gálatas, aquí estaba haciendo saber a los Corintios. ¿Qué? Hermanos, el evangelio que os prediqué. Entonces Pablo estaba bastante interesado en que los Gálatas, los Corintios, todo el mundo conociera el evangelio que él predicaba, el cual también recibisteis, en el cual también estáis firmes, por el cual también sois salvos, si retenéis la palabra que os prediqué, a no ser que hayáis creído en vano. Entonces, ¿quién dirá que Pablo está diciendo? El evangelio que yo les prediqué no fue un evangelio que yo me inventé, o que un día estaba aburrido y se me ocurrió. Es un mensaje que yo recibí. Y en Gálatas nos muestra, en versículo 12, lo recibí de Jesucristo. Y lo que recibí de Jesucristo, Gálatas, y aquí a los Corintios, es lo que también les prediqué. Entonces el mensaje de Pablo no cambiaba según la audiencia, no cambiaba según la epístola. Bueno, el evangelio para los Gálatas, el evangelio para los Corintios, que está un poco más torcido, un evangelio de repente diferente, más filosófico, un poco adaptado a ellos, ¿no? El mismo evangelio que le predicó a los Gálatas, el mismo evangelio que le predicó a los Corintios, el mismo evangelio que recibió al principio de parte del Señor Jesucristo, de origen divino, ¿no? Pero tal vez algunos... ¿Y cuál era este evangelio? Porque os entregué en primer lugar lo que yo mismo recibí. ¿Qué recibió? Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Miren, el mismo mensaje que leímos la vez pasada en Hechos que le predicó a los Gálatas, pero aquí resumido. Conforme al Antiguo Testamento, lo que hablaban las Escrituras acerca del Hijo de Dios, del Mesías que vendría a dar su vida por los pecadores, que sería levantado el tercer día de los muertos, con poder, que ascendería a los cielos, que vuelve a juzgar a los vivos y a los muertos, el único Salvador para todos los hombres. No hay otro evangelio, el mismo evangelio, hermanos. Mas Pablo también quiere aclarar algunas dudas a los Gálatas sobre este asunto. Porque aunque aquí dice claramente que es de origen divino, ahora alguno podría preguntar entre ellos, o los judaizantes podrían haber planteado tal vez esta pregunta. ¿Acaso Pablo no lleva algunos años de su conversión en los cuales él podía haber aprendido su versión del evangelio? Tal vez pensaban o están diciendo esto los judaizantes. Tal vez lo recibiría de Ananías, que fue enviado por el Señor cuando él estaba en Damasco, ¿no? Después de quedarse ciego, para que fuera a llorar por él. No, seguro el evangelio que él predica se lo predicó a Ananías, tal vez decían algunos. Tal vez Pablo sacó su evangelio de los apóstoles de Jerusalén.
y luego lo cambió y lo adaptó a su estilo. ¿O qué tal si Pablo predicaba lo que aprendió sobre el Señor de quienes él había perseguido antes? No, seguramente estaba repitiendo lo que escuchó y balbucear a Esteban. No, seguro aquellas personas que él llevaba y azotaba y encarcelaban, él los interrogaba y ahora sacó su versión del Evangelio de lo que él había oído de oídas. Tal vez muchos estaban sembrados a dudas entre los creyentes. Podrían argumentar que Pablo sabía, aún desde antes de su conversión, muchas cosas históricas sobre el Señor Jesús, como se puede evidenciar en algunas de las epístolas, que había cosas del Señor Jesús histórico que él conocía, tal vez esas las conocía de oídas. Y tal vez decía, no, desde ahí sacó su evangelio. Él escuchó la parte histórica y armó su propia historia. De hecho, los judíos dicen esto acerca del apóstol Pablo hasta el día de hoy. Dicen que el apóstol Pablo es el fundador de la fe de los cristianos. Dicen el rabino Saúl, lo llaman los judíos. Dicen que él es el que realmente inventó el cristianismo, dicen los judíos, hasta el día de hoy. Y tal vez los judíos decían, él es el que se inventó el evangelio de la gracia. Él es el que se salió con esa idea. Él es el que dice que no hay que circuncidarse más. Entonces, por lo cual ahora Pablo, él va a responder a todas estas posibles inquietudes de los creyentes, contando un poco de su historia, escogiendo, no va a ser una biografía extensa. Él no va a contar su bibliografía, no va a contar toda su biografía, su historia, desde el principio hasta el final. Esa no es la intención de Pablo. Él va a tocar, habiendo escogido ciertas partes de su historia antes de su conversión y su llamado al servicio al Señor, para mostrar simplemente que el Evangelio es de origen divino, cómo lo recibió del Señor y cómo el mismo Señor fue el que lo llamó a ser apóstol. Esa es la intención de Pablo. Y esa es la intención que tenemos que leer los siguientes versículos. Entonces, este relato de Pablo podríamos dividirlo en 3 partes, para que estemos atentos a ellas. Primeramente, vamos a ver cómo Pablo era antes de su conversión, el perseguidor de la iglesia. Seguidamente vamos a ver la conversión de Pablo como un creyente. Y el llamado de Pablo el predicador, Pablo el apóstol. Entonces, primero, Pablo antes de su conversión, el perseguidor de la iglesia, versículo 13. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo, en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Entonces, Pablo da a entender a los gálatas que ellos ya conocían su pasado. Como habéis oído, o sea que esto no era algo extraño para los gálatas, tampoco algo extraño para nosotros que hemos leído Hechos de los Apóstoles y otros relatos del apóstol Pablo. Pero sí vamos a ver que hay varias cosas diferentes y únicas en este relato. Ya habían oído por medio del apóstol o de parte de otros hermanos cómo era Pablo en su vida pasada antes de conocer al Señor Jesucristo. Y aún así les va a recordar un poco de este pasado. Cómo él militó en las filas del judaísmo, cómo él era celoso de la ley, cómo él era un perseguidor de la iglesia. Ahora, Pablo no hace una descripción minuciosa de sus antiguos hechos. No va a contar aquí algo extenso de cómo él persiguió la iglesia como cuenta en otros relatos. Que no va a contar que respiraba amenazas de muerte, no va a contar que los llevaba encadenados, que él consintió la muerte, que era blasfemador, como le cuenta también a Timoteo. Aquí va a contar simplemente en breves palabras. ¿Qué dice? Que él era violento, que era una violencia extrema, en extremo, como los perseguía. Que él dirigía su persecución contra el tesoro de Dios, que es la iglesia. Y con el propósito siniestro, es decir, que deseaba asolarla. Esa palabra asolarla es destruirla. En pocas palabras dice, yo los perseguía violentamente para destruir la iglesia del Señor. Fue lo que yo estaba haciendo. Está resumiendo su persecución, sus tiempos ahí de perseguir la iglesia. Nuestro hermano Warren Wiersbe dice acerca de esto. Es interesante notar las palabras que se usan para describir las actividades de Pablo como Saulo de Tarso, el perseguidor de la iglesia. Él consentía en la muerte de Esteban y luego asolaba a la iglesia, encarcelando a los creyentes, dejando desamparados a las familias y respiraba amenazas de muerte. Tan empeñado estaba Pablo en destruir la iglesia que estaba dispuesto a matar a los creyentes. Una pequeña descripción de las andanzas de Pablo de Tarso antes de conocer al Señor Jesucristo, ¿no? Aquí resumida en pocas palabras. Y luego dice el versículo 14. ¿Qué más hay de acerca del pasado de Pablo antes de su conversión? No solo perseguía a la iglesia, también nos contar un poco de su pasado religioso. Él no va a ser tan extenso como lo fue cuando leímos Filipenses, ¿se acuerdan? Hebreo de Hebreos, todo lo que leíamos acerca del apóstol Pablo. Aquí va a ser un poco más corto, va a decir, y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Entonces, Pablo comenta cómo él aventajaba a sus pares en el judaísmo contemporáneos, a sus connacionales. Dice, yo era más celoso que ellos.
Yo guardaba más las tradiciones que ellos. Yo procuraba guardar más la ley, pero realmente no era la ley, eran las tradiciones religiosas de los rabinos, de los fariseos. Y él dice que era en extremo religioso. Entonces Pablo era un hombre así, como diríamos hoy en día, un fanático religioso, en el peor sentido de la palabra. Porque él buscaba hasta llevar hasta tal extremo que buscaba matar a los hijos de Dios, destruir la iglesia del Señor, asolarla. Él tenía un fanatismo ciego porque creía que seguía el camino de la verdad. Entonces, si habían judíos que eran religiosos, él dice, yo era más religioso que ellos. Yo era más religioso que cualquiera de mis contemporáneos. Tal vez si tú que vienes de alguna falsa religión, del catolicismo romano, tú hay un religioso devoto de la Virgen de Guadalupe, o la del Carmen, que aquí en Colombia les gusta bastante. Pues ahí después te puedes identificar. Él era ese tipo de persona, cegada por sus falsas creencias, por sus falsas tradiciones. Así era el apóstol Pablo. Por el cual demostraba esos celos, persiguiendo a la iglesia, y dice, queriendo guardar más que todas las tradiciones de sus padres. Aquí cuando habla de tradición de sus padres, no necesariamente se está refiriendo a sus padres biológicos, sino a la tradición rabínica de los fariseos, con sus rituales de purificación, con sus rituales de lavamientos, de lavar el plato así, por fuera, todo lo que Jesús criticaba de ellos, todas las tradiciones de hombres que ellos habían inventado y que habían puesto por encima la ley de Dios y habían sepultado la ley de Dios, poniendo encima sus tradiciones y su hipocresía, como el Señor Jesús los había denunciado. Entonces, cuando vemos que el apóstol era bien religioso, no pensemos en el buen sentido de la palabra. Era en el sentido que él era bien tradicionalista, bien aferrado a las tradiciones de los ancestros, que el Señor Jesús criticó bastante. Muchas de las cuales ahora estaban siendo presentadas delante de los Gálatas. Por eso es tan importante que el apóstol Pablo presentara esto. Está diciendo, todas las tradiciones que los judaizantes le quieren poner a ustedes encima, yo era más celoso que todos ellos. Yo era el mero religioso, el verdadero, en mi pasado antes de Cristo. Está poniendo algo como algo antes de Cristo, algo en el pasado vergonzoso, no como y ellos se querían gloriar ahora en eso. ¿Se dan cuenta? Los judaizantes querían poner encima de ellos cosas que Pablo ya había desechado, que él, como dicen los filipenses, para él es como basura todo ese pasado. Con todo esto podemos concluir, como dice el hermano Hernández Díaz López, que Pablo presentaba su pasado como contrario a la iglesia y al judaísmo como antagónico al cristianismo, como algo diferente. Eso yo cuando estaba en el judaísmo y guardaba esas tradiciones, yo era enemigo de Dios. Y ahora las tradiciones de los enemigos de Dios ustedes las quieren guardar. Ustedes las quieren aprender. Se las quieren enseñar. Entonces, cuidado, Gálatas, porque yo salí de eso. Ese es mi pasado. Entonces, qué tremendo, qué implicaciones tiene este pasado de Pablo. Porque aquí Pablo, hermanos, como decíamos, él escogió cuidadosamente lo que les está contando a los Gálatas, para que ellos puedan entender bien lo que ellos están viviendo ahora. Entonces, ahora seguimos con la conversión de Pablo, porque gracias a Dios, Pablo, como decíamos, Pablo no se quedó en el pasado. Pablo ni se quedó siendo perseguidor de la iglesia, ni siendo un fanático religioso. Versículo 15. Pablo el creyente. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Aquí encontramos algo, hermano, que no encontramos en ningún otro relato de la conversión de Pablo. Pablo aquí no va a contar, yo iba de camino a Damasco, y no como sale en las películas, que en caballo. No dice en ningún lugar que a caballo, que en camello, nada. Él iba camino a Damasco a apresar a los discípulos. Y vio una luz, ¿no?, que lo dejó ciego. Y escuchó la voz del Señor que decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?, ¿no? Eso lo cuenta varias veces. Ante reyes, ante los judíos, en epístolas, pero aquí no va a contar nada de eso el apóstol Pablo. En vez de hablar de, digamos, la experiencia externa de su conversión, él va a hablar de algo más interno, que él experimentó en la gracia de Jesucristo. Algo precioso, hermanos, que podemos aprender bastante para comprender esta salvación que es tan grande. Primeramente dice, pero cuando agradó a Dios. Cuando agradó a Dios. Porque no fue porque, hermanos, que esto le agradará a los judíos. O sea, Pablo no se convirtió, su vida no fue transformada porque esto agradara, digamos, a otro hombre. Ni porque la iglesia se lo propusiera que Pablo se convirtió. No fue porque Pablo empezó a hacer buenas obras, entonces Dios dijo, lo voy a salvar. Aquí Pablo pone su salvación, su conversión, como algo también de origen divino. Porque nuestra salvación, hermanos, no es de origen de ningún hombre.
Aunque uno menos haya predicado el evangelio que nos ha salvado, que fue la cruz de Jesús. Entonces Pablo dice, cuando agradó a Dios, ¿a quién agradó salvarnos? A Dios. Esto también se aplica a nosotros. A Dios, es el Dios de los cielos que se agradó en enviar a su Hijo a salvar a los hombres. Y fue a Dios que le agradó y se propuso salvar al apóstol Pablo. Eso es algo profundo, ¿no? Pensar, Dios decidió salvarme. Dios decidió salvar a los hombres. Porque muchos predican hoy en día, no, Dios decidió salvar solo a algunos. Pero Dios decidió salvar a todos los hombres. Ahora ¿por qué todos los hombres no son salvos? Esto nos quita nuestra responsabilidad. Que Dios quiera salvar a los hombres nos quita nuestra responsabilidad, ¿no? Pero fue Dios mismo que empezó la obra en Pablo, como dice Jonás 2:9. La salvación es de Jehová, no es nuestra. Luego dice que me apartó desde el vientre de mi madre. Uf, cuánta profundidad, hermanos. Cosas profundas que comprender aquí. Muchas veces nos confunden. Dios me conocía, Dios me escogió, Dios fue el que hizo la obra, pero mi parte, ¿cómo es esto? Él no solamente dice que Dios le agradó salvarlo, y que fue salvo cuando a Dios le agradó salvarlo, él dice que Dios lo apartó aún desde el propio vientre de su madre. El llamado y elección de Pablo como apóstol no fue un accidente, hermano. No es que Dios pasaba por ahí y dijo, uy, ese fanático, es el que yo necesito en mis filas. Es que si es así de loco con los judíos, ¿cómo irá a ser si se convierte? No, es que Dios no hace así las cosas, hermano. Es uno de los que Dios está mirando para llamarnos. No es por nada nuestro. Otra vez, cuando agradó a Dios. Es Dios el que tiene la iniciativa en la salvación del hombre. No es nada bonito, resplandeciente en nosotros que Dios vio y dijo, ay, lo voy a salvar. Qué bonito, qué lástima que se pierda. No, hermanos. Al fin no es la obra de Dios. Dios en la eternidad, en su voluntad, escogió a Pablo para su obra y lo apartó para allá, aún desde el vientre de su madre. Esto nos puede recordar bastante a Jeremías, capítulo 1, versículo 5, que dice, antes que te formaras en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Entonces, no es algo que vemos que ahí solamente le pasó al apóstol Pablo, vemos que realmente es la forma de obrar de Dios. Dios solamente no solamente nos salva, Él también nos llama, nos ha apartado, hermano, aún antes de que naciéramos. Dios tenía planeado un propósito para cada ser humano. Ahora, no todos los seres humanos van a desarrollar ese propósito porque, otra vez, está la responsabilidad humana. Pero que hay un llamado, hermano. Hay un propósito eterno de Dios que Él se propuso en Jesucristo con aquellos que Él conoció de antemano, que vio que creerían en el Evangelio. Y a ellos le dio un destino, una parte en su propósito eterno, en su salvación. Pero miremos otra vez, fue Dios que lo apartó. Él no se apartó a sí mismo. Pablo aquí está mostrando quién fue el que lo apartó para ser apóstol. No lo apartó un apóstol, no lo apartó la voluntad humana, no lo apartó Ananías, ni se apartó él. Es más, ni siquiera ellos habían nacido cuando Dios ya lo había apartado desde el vientre de su madre. Hay implicaciones profundas. También nos recuerda cómo Dios apartó a Juan el Bautista. También ni había nacido. Miren cómo Dios siempre es algo característico de Dios. Que vemos que no es algo, es que solo el apóstol Pablo le tocó así. No, es la forma de hablar de Dios. Ahora, algunos tienen un llamado diferente, especial, específico, diferente a los demás, como el caso de ellos tres. Entonces Dios le fue a sus padres, en este caso le comunicó aún cuando ni habían nacido. Entonces Dios apartó a Juan el Bautista, aún desde el vientre de su madre, para preparar el camino al Señor, para llamar al pueblo de Israel al arrepentimiento y preparar un pueblo bien dispuesto. Qué misterio tan grande es la salvación y el llamado de Dios. Que aunque nosotros ni le conocíamos, hermano, ni aún existíamos, Él ya nos conocía y aún desde el vientre de nuestra madre, ella te apartó a ti y a mí, hermanos, con un llamado. Ahora, hablamos que esto no elimina la responsabilidad humana. Pero también hay otros casos donde el Señor también apartó a otros para el llamado y no perseveraron en el llamado que Dios les dio. Podemos acordarnos del ejemplo del rey Saúl. Dios lo llamó para ser rey. Otra vez, muy seguramente Dios había planeado eso mucho antes que Saúl naciera, porque otra vez Dios no hace las cosas por accidente. Cuando leemos la historia de Saúl, no es que Dios vio, ay, se le perdió el burro, lo voy a escoger como el rey de Israel. No. Eso, hermanos, Dios no hace ese tipo de cosas. Dios tenía escogido a Saúl, pero ¿qué hizo Saúl? ¿Fue fiel? ¿Permaneció? ¿Fue responsable con el llamado de Dios? No lo fue. Por lo cual Dios le sacó el reino y se lo dio a uno que era mejor que él, que era conforme a su corazón y que haría lo que él sí le iba a mandar. Ese sí iba a obedecer. Y ese fue el rey David. También nos podemos acordar de Sansón. Un ángel vino a los papás de Sansón y le dijo,
que su hijo va a ser nazareno, que iba a ser un juez para ir a un libertador. Él también fue apartado del vientre de su madre. ¿Pero Sansón fue fiel? No fue fiel. ¿Se da cuenta que hay todos los casos en la Biblia para enseñarnos, hermano? Entonces, ¿y usted y yo vamos a ser fieles al llamado de Dios, que ya nos apartó desde el vientre de nuestra madre? ¿Ya conoces para qué te apartó el Señor? Porque el Señor te salvó porque sí. ¿Qué te ha llamado el Señor? ¿Cuál es tu parte en la obra del Señor? También no sea, pues, seguramente muchos de nosotros o ninguno vaya a ser de repente un apóstol, y mucho menos la manera del apóstol Pablo. Pero ciertamente hay un propósito de Dios, hermanos. Dios no nos llamó para estar ociosos. Tiene un propósito. Y no es el propósito del mundo, ¿no? El propósito no es que usted sea un campeón, que usted tenga el mejor trabajo. Es el propósito del mundo, pero Dios tiene un propósito mejor en su Hijo, hermanos. Un propósito eterno. Cosas que ojo no vio ni mente imaginó, hermanos. Entonces, luego dice que todo esto, ¿por qué fue? Y me llamó por su gracia. Lo salvó, lo apartó y lo llamó a aquello para el que lo apartó. ¿Por qué? Porque se lo merecía. No. Acá lo deja claro otra vez, el Evangelio es el Evangelio de la gracia. La salvación es por gracia. Nuestro llamado es por gracia. ¿No? Aquel propósito para el cual nos llama es simplemente por la gracia de Dios. Tanto la salvación como el que Pablo fuera apartado del vientre de su madre para ser apóstol de Jesucristo a los gentiles fue por pura gracia de Dios. Pablo está diciéndolo a los Gálatas, esto no es un asunto de méritos. Un asunto que aquí ahora saque credencial y diga, yo hacía esto, yo hago esto, por eso mejor escúchenme a mí. Pablo está poniendo sus propias obras para que él sea digno de ser escuchado por los Gálatas o de predicar el Evangelio. Y dice, yo simplemente es por gracia. Yo predico el Evangelio eterno de Jesucristo, que puede salvar a los hombres por la gracia de Dios, y ustedes deben creerlo, Gálatas, y arrepentirse del falso Evangelio. ¿Por qué? Porque Dios me llamó por gracia. ¿No? O sea, el fundamento no está en Pablo para ser escuchado. El fundamento está en la gracia de Dios que lo llamó, que lo apartó. No fue por sus méritos religiosos, no era porque él era circuncidado, porque él estaba circuncidado, y no era por causa de la obediencia a la ley de Moisés, las cosas que estaban predicando entre los Gálatas ahora. Pero si ustedes quieren ser llamados, quieren ser usados por Dios, Gálatas, no es porque se circunciden, no es porque quieran seguir las tradiciones de los padres. Si Dios me llamó a mí por gracia, yo tenía todas esas cosas ya. Yo tenía la circuncisión, yo tenía todo lo que tenía un judío fanático y religioso, y aún así Dios me salvó fue por gracia, me llamó por gracia. Mensaje contundente a ese falso evangelio que estaban predicando estos hombres. Fue por pura, abundante, hermosa, suficiente y merecida gracia de Dios en Jesucristo. Y por más nada. Qué tremendo, hermanos, hasta ahora que estamos viendo del ejemplo de una verdadera conversión por medio del evangelio verdadero de Jesucristo. Pablo, un perseguidor, un blasfemador de la iglesia, uno que perseguía a los discípulos y aún respiraba amenazas de muerte contra ellos, ahora por medio de Jesucristo es perdonado, salvado, apartado y llamado. Qué tremendo cambio es el evangelio verdadero de Jesucristo. Qué diferencia con el falso evangelio de los judaizantes, que te llama a procurar por tus propias obras alcanzar todo lo que Pablo tenía por gracia de Dios. Qué diferencia tan grande. Ahora, no somos Pablos, no tenemos el mismo llamado de apóstol, pero de la misma manera Dios nos salvó y nos llamó, como decíamos antes. El apóstol, solo por la gracia, solo en Jesucristo y por medio de su glorioso evangelio, fue salvado. Y así mismo también nosotros ahora, con llamamiento santo, apartados, justificados por la obra expiatoria de Jesucristo. Gratis, hermanos, también nosotros. No somos el apóstol Pablo, pero también tenemos los mismos beneficios que tiene el apóstol Pablo. El mismo que murió por Pablo, murió por ti y por mí. El mismo que lo llamó por gracia, te llamó gracia a ti y a mí. Y el mismo que estaba llamando a los Gálatas, y del cual ellos estaban alejando, el que los llamó por su gracia. Al principio, ahora se estaban alejando de él. Entonces, ¿qué estamos haciendo con nuestro llamado, hermanos? Otra vez esa pregunta. ¿Estás respondiendo? ¿Te estás entregando? ¿Te estás apartando? ¿Estás desperdiciando tu vida en vanidades? ¿Qué vas a gastar tu vida si Dios te llamó y ya te apartó? No hay nada mejor que puedas hacer que dedicar tu vida a Dios. Eso no es que otra vez que tengas que ser un apóstol, que tengas que ser un predicador. Entregar tu vida a Dios es que para lo que sea que Él te llamó, en tu familia, en la iglesia, en la sociedad, tú cumplas ese llamado del Señor. Si Dios solamente llamó al ministerio, pues también. Cumple tu ministerio. Y ahora pasamos a la tercera parte, el llamado de Pablo. Pablo, el predicador, Pablo el apóstol.
Porque Pablo fue apartado, pues fue salvado, apartado del bien de su madre, llamado por gracia, pero como decíamos, con un propósito, el cual él lo declara de la siguiente manera: y me llamó por su gracia. ¿Para qué? Para revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles y no consulté enseguida con carne y sangre. Entonces, acá hay otra cosa profunda y tremenda. Dios quería, por su gracia, revelar a su Hijo en el apóstol Pablo. ¿Qué significa eso? Primeramente podemos ver que Dios reveló su salvación efectuada por su Hijo en un pecador como Pablo, que se pensaba justo a causa de esas tradiciones y religión humana que él guardaba. Entonces Dios reveló, así no es, así es mi salvación. Que aún el más religioso y pecador puede ser salvado por la gracia. Dios reveló el amor de su Hijo en Pablo, mostrando que dio su vida en sacrificio para que aún el peor de los pecadores, perseguidor y blasfemador, fuera salvado y perdonado y admitido a misericordia. Qué tremendo mensaje para ti si eres un tremendo pecador. Para aquellos que no tienen esperanza, para aquellos que están cautivos de la religión y sus propios pecados y su maldad. Dios reveló en el apóstol Pablo a través de su Hijo su amor para con los pecadores. Dios reveló la gracia de su Hijo en Pablo, porque Pablo, el perseguidor de la iglesia, el injuriador y el blasfemador, como decíamos, fue admitido a la misericordia y recibió perdón de sus pecados y recibió un llamado excelso en Jesucristo. Podemos haber sido lo peor en el mundo, hermanos, lo peor antes de Jesucristo. Y Dios te tiene, aún así, en Cristo reservadas cosas tremendas, cosas maravillosas para los que le creen. ¿Por qué? Por gracia. Y también Dios reveló a su Hijo en Pablo por medio de la formación de Cristo en él. Si podemos ver a través de las epístolas de Pablo, Hechos de los Apóstoles, a través de la vida de Pablo es un ejemplo de ministro de Dios. Un ejemplo de alguien que obedeció a Dios, temió a Dios y le sirvió con toda reverencia y humildad. ¿Por qué? Porque Jesucristo estaba siendo formado en él. ¿Y para qué todo esto? Para que ahora él le predicase entre los gentiles, los cuales incluían los propios gálatas que estaban escuchando. Así como Dios llamó a los demás apóstoles, los cuales apartó por medio de su Hijo, por gracia y voluntad suya, también llamó al apóstol Pablo. Como decía nuestro hermano John Stott, Saulo de Tarso era un oponente fanático del Evangelio, pero a Dios le agradó hacer con él un predicador del mismo Evangelio que él antes se oponía tan ferozmente. Su elección antes de nacer, su vocación histórica, la defensa del apostolado de Pablo y la revelación de Cristo en él, todo fue obra de Dios. Por tanto, ni su misión apostólica ni su mensaje vino a ser de los hombres. La conclusión que hace nuestro hermano John Stott. Entonces, Dios lo llamó para ser predicador a los gentiles. Para los judíos, los gentiles era lo peor. Era algo sucio. Era algo inmundo. Entonces, ahora Pablo llama a predicar a aquellos que él consideraba aquellos inmundos y aquellos pecadores. Y les lleva a ese evangelio que antes él perseguía. Y luego, ¿qué hace con este mensaje? Dice, no consulté enseguida con carne y sangre. ¿Qué significa esto, hermano? ¿Con quién no consultó el apóstol Pablo? ¿Quién era carne y sangre? Carne y sangre es una forma de describir a los seres humanos. Está diciendo, no fui a consultar con ningún ser humano aquella revelación que Dios me dio por gracia. Aquel evangelio que recibí, aquel llamado que Dios me dio. No fue por el de tal, ¿será que Dios sí me llamó? Él no fue a hacer eso. Sino que él fue al mismo Señor. Dice, ni subí a Jerusalén a los que eran antes apóstoles que yo. Está reconociendo primeramente que él no fue a ningún ser humano, que él no fue a ninguna fuente humana a preguntarle si la revelación que recibió Jesucristo era cierta o no, ni tampoco a Jerusalén. Pero él reconocía que antes que él fuera apóstol había otros apóstoles. Él no los pone por debajo de él ni por encima de él. Él está diciendo, soy apóstol al mismo nivel que ellos. Por lo cual él no necesitaba subir a Jerusalén a preguntarle a sus pares si estaba bien el evangelio de Jesucristo, porque era el mismo evangelio que ellos habían recibido. Entonces él está mostrando que él era igual que aquellos apóstoles. Sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Entonces ahora Pablo quiere dejar en claro que después de su conversión y llamado divino, él no recibió el evangelio de otras fuentes humanas. Por eso dice que no consultó enseguida con carne y sangre, como decíamos. Y dije claro que en vez de ir a Jerusalén, ¿qué hizo él? Dice, se fue a Arabia. Ahora, ¿qué es eso de que se fue a Arabia? Eso tampoco sale en ningún otro relato del apóstol Pablo. Tampoco es mencionado por Lucas.
Ahora, ¿por qué no es mencionado por Lucas? Porque Hechos de los Apóstoles no es la biografía del apóstol Pablo. Son los hechos poderosos del Espíritu Santo desde Pentecostés, trabajando a través de los apóstoles para extender su evangelio a todas las naciones de la tierra, como Jesucristo había mandado al final de Mateo 28. Eso es Hechos de los Apóstoles. Entonces, por eso hay cosas que son omitidas, pero que aquí Pablo y el Señor nos está revelando. Entonces, probablemente dicen que los comentaristas que fue la península arábica, que estaba pues cerca de Damasco, la cual era bien desierta. O sea, si él iba a buscar a alguien que le enseñara, era el lugar equivocado. Si iba a buscar multitudes para predicarles, también era un lugar muy propicio. Él se fue a estar solo con el Señor. Fue seguramente, como dicen muchos hermanos también, a procesar y meditar aquello que le había escuchado del Señor. Porque había sido una experiencia muy profunda y muy tremenda. Yo le tenía que asimilar esto. Warren Wiersbe dice, en lugar de consultar con carne y sangre, Pablo se entregó al estudio, la oración y la meditación, y se encontró con el Señor a solas. Puede ser que haya pasado la mayor parte de los 3 años en Arabia, y sin duda estaba ocupado en el evangelismo, así como en su crecimiento espiritual. Los apóstoles habían recibido 3 años de enseñanza del Señor Jesús, y Pablo ahora tuvo una oportunidad similar, de estar a solas con el Señor, también preparándose y aprendiendo y profundizando aquella verdad del evangelio que él estaba recibiendo del mismo Señor Jesucristo y no de fuentes humanas. Luego nos relata que volvió a Damasco y eso nos relata cómo pasó en Hechos. ¿Qué pasó en Hechos cuando él volvió a Damasco? Tomó aliento y recobró fuerzas y por varios días estuvo con los discípulos que estaban en Damasco. Ahora Pablo vuelve a Damasco seguramente para corregir lo que él venía a hacer. ¿Era qué venía a Damasco? A perseguir a los discípulos. ¿Ahora qué va a hacer? Y enseguida se puso a predicar a Jesús en las sinagogas, diciendo, Él es el Hijo de Dios. Y todos los que lo escuchaban estaban asombrados y decían, ¿no es este el que en Jerusalén destruía a los que invocaban este nombre? Y el que había venido aquí con este propósito para llevarlos atados ante los principales sacerdotes. ¿Qué está mostrando aquí Pablo? Un testimonio de verdadera conversión. El que antes robaba, no robe más, trabaje para el que necesita. Dice Pablo a los Efesios, ¿no? ¿Qué hace Pablo? Yo antes los perseguía, asolaba la fe, ahora voy a ir y voy a corregir lo que hice mal. Yo venía con cartas a los de Damasco para llevar al prisionero a los cristianos. Ahora voy a los de Damasco y le voy a predicar mejor el evangelio a los judíos. Pablo está enmendando, Pablo está mostrando verdaderos frutos de arrepentimiento, como debe mostrarlo todo aquel que ha recibido el verdadero evangelio de Jesucristo. Siempre me gusta pensar en aquel ejemplo de aquel ladrón de autos que robó 40 carros. Tenía ahí en un garaje profundo. Y luego se convierte. ¿Qué va a hacer? ¿Qué hace con los 40 carros? No te quiera devolverlos. Eso es restitución, eso es verdadero arrepentimiento. Y es lo que está aquí mostrando el apóstol Pablo. Pero Saulo seguía fortaleciéndose y confundiendo a los judíos que habitaban en Damasco, demostrando que este Jesús es el Cristo. Este acontecimiento nos recuerda bastante al de Hechos de los Apóstoles cuando Pablo dio su primer sermón. ¿Qué hizo Pedro cuando dio su primer sermón en Hechos de los Apóstoles? Después que vino el Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo sobre ellos. Dice que él, como podemos ver ahí en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, que él, usando las Escrituras, mostró que Cristo, a quien ellos habían crucificado, era realmente el autor de la vida y que Dios lo había hecho Cristo y Señor. Y ahora él estaba mostrando lo mismo el apóstol Pablo. Aquí hay otra evidencia fiel y verdadera de que el apóstol Pablo tenía claro entendimiento de las Escrituras ya reveladas por el Señor acerca de Jesucristo. Ella entendía claramente en el Antiguo Testamento todo lo que hablaba del Señor Jesucristo y cómo evidenciaba que es el Mesías. Ella comprendía claramente en las Escrituras el Evangelio y podía demostrar fervientemente que Jesucristo es el Señor, es el Cristo, es el Salvador de los hombres. Y él todavía no iba a ningún lugar. Estaba solamente en Arabia, no fue a Jerusalén. Él no escuchó este mensaje de ninguna otra persona y ella comprendía claramente el Evangelio que le estaba predicando. Acá hay otra prueba de que no recibió el evangelio de otra persona. Ella comprendía claramente el evangelio revelado por Jesucristo. Y después, como hemos hecho los apóstoles, por causa de esta predicación, él tuvo que huir de Damasco. Entonces después, dice el versículo 18, como tuvo que huir de Damasco, dice, después, pasado 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días, pero no vi a ninguno otro de los apóstoles, sino Jacobo, el hermano del Señor. Entonces Pablo subió a Jerusalén después de pasado 3 años, los 3 años que estuvo ahí entre Arabia y el poco tiempo que estuvo en Damasco, los cuales ahí estuvo la mayoría del tiempo en Arabia. Ahora él sube no para aprender el evangelio,
Eso no es lo que aquí dice Pablo. No, yo subí después de pasado 3 años para que me explicara mejor Pedro. No. Ni para que le enseñara la doctrina apostólica, sino que subió para ver a Pedro. Esta palabra ver es la palabra griega historesai, que significa visitar. O sea, él iba de turismo, él iba de visita. Él no iba con un viaje ni apostólico, ni un viaje ahí de aprendizaje, de descubrimiento interior, de que los apóstoles me enseñen cómo son las cosas, cómo es el liderazgo, o que ellos oren por mí para que yo vaya a las naciones a predicar a los gentiles. Pablo no subió con ninguna intención de eso. Él iba de visitas, de vacaciones. Y seguramente también, como hizo en Damasco, enfrentar su pasado. Quería predicar el evangelio a los judíos. Pero luego en Hechos 22 nos cuenta cómo él, estando en el templo orando, tuvo un éxtasis y que dijo el Señor: no van a recibir tu testimonio en Jerusalén, vete te envío a los gentiles. Eso pasó seguramente en este viaje a Jerusalén. Entonces el Señor, ¿quién le habló a Pablo en Jerusalén? Pedro, no fue Pedro que le llamó. El mismo Señor le dijo: aquí no van a recibir tu testimonio, tienes que salir de aquí. Entonces aquí Pablo sigue mostrando a los gálatas que no fue Pedro, no fue un apóstol el que le enseñó. Después de declarar que subió fuera a Jerusalén 15 días y que solo vio a Pedro y a Jacobo, el hermano del Señor, él dice: en esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Está invocando a Dios como testigo de que todo lo que ha contado hasta ahora de su conversión, cómo fue un llamado divino de Dios y cómo el llamado de Dios también fue no solamente para salvación, sino para ser apóstol a los gentiles, es una realidad que no es de parte de ningún hombre. Y aquí delante de Dios no miento, todo lo que les digo es verdad. Y pone a Dios como su testigo. Y luego dice, que vamos a ver cómo ahora la vida de Pablo es glorificado el Señor. Versículo 21. Después fui a las regiones de Siria y de Sicilia, y no era conocido de vista a las iglesias de Judea, que eran en Cristo. Solamente oían decir: aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba, y glorificaban a Dios en mí. Entonces, ¿cómo acaba este relato del apóstol Pablo hasta aquí? Pablo, el que en el pasado aventajaba a los demás en el judaísmo. Pablo, el que antes perseguía y asolaba a la iglesia. Pablo, el fanático religioso, el que antes nos perseguía y asolaba, así decían los discípulos. Ahora escuchamos que está predicando la fe, que él antes perseguía, él antes nos perseguía, pero está predicando a favor nuestro, a favor del Señor Jesucristo. Entonces, ahora la conversión de Pablo no solamente era evidente para él, no solamente era evidente en Damasco, era evidente en toda la región de Judea donde él había perseguido antes a los cristianos. Ahora había un testimonio de una verdadera conversión. Testimonio poderoso, porque al peor de los enemigos de aquel tiempo del Evangelio, el mismo Señor Jesucristo lo había vencido y subyugado y lo había llevado ahora a ser su siervo. Qué tremendo mensaje, qué tremenda conversión, qué tremendo testimonio para la gloria del Señor. Y después ellos glorificaban a Dios, porque no era una conversión producida por la religión o tradición de los hombres, no por la ley, no por un falso evangelio adulterado y pervertido, sino por el evangelio puro y poderoso del Señor Jesucristo, dado a los apóstoles, incluido el apóstol Pablo, el cual tiene poder para salvar. El único evangelio que puede tornar a uno de los peores seres humanos en uno de los servidores más grandes del Señor. Así de poderoso es el verdadero evangelio, hermanos, porque es un mensaje de origen divino. Y ahora quiero hacer unas reflexiones finales, habiendo visto todo esto. Unas preguntas que nos ayudan a pensar sobre nosotros. Ahora, ¿cómo ha cambiado el evangelio tu vida y la mía? Aquellos que te conocieron en el pasado antes de conocer a Jesucristo, ¿puede dar gloria a Dios por la obra que Dios ha hecho en ti? ¿Hay un testimonio de una verdadera conversión en tu vida y en la mía, por la cual los hombres ahora puedan levantar su mano y dar gloria al Señor? Es que mi esposa antes era borracho, parrandero y jugador, y miren cómo Dios me lo transformó. Es que antes mi esposa era cantaletosa y una mujer terrible, y miren cómo Dios la transformó. Es que antes mi hijo estaba sumergido en las drogas y blasfemaba el nombre del Señor, pero miren lo que ha hecho el Señor. ¿Hay un testimonio así en nuestra vida? ¿O somos exactamente los mismos? Y dicen, no, ese está allá, se congrega, pero es un hipócrita. Ese está allá, pero Dios no ha hecho nada en su vida. Ahí puede pasar dos cosas. O que muchos supuestos cristianos han escuchado un evangelio adulterado, sin poder, que por eso no cambió sus vidas jamás, y no hay ningún testimonio que contar. O porque, como veíamos también el ejemplo de Sansón y Saúl, después que Dios te llamó,
¿Te has avergonzado del Evangelio y has retrocedido? Como está pasando a los Gálatas. Fueron las únicas razones para que no haya un testimonio en tu vida. De otra manera, tiene que haber un testimonio realmente en tu vida de transformación, de arrepentimiento, de vindicación, de servicio al Señor, como lo hubo en la vida del apóstol Pablo. Donde tú trabajas, donde estudias, tus amistades, ¿han visto el cambio en ti? Porque un evangelio, hermano, extraño, diferente, falso, puede traer ciertos cambios externos, ¿no? Que parecen que ahora somos piadosos, pero es una falsa apariencia de piedad. Solo el evangelio verdadero puede transformar, como la experiencia que contaba el apóstol Pablo, al hombre desde su interior. Cambiar su mente, cambiar su corazón. Solo el evangelio de la gracia de Dios podrá dar esperanza a los pecadores, atormentados por la culpa, de tener verdadero perdón, de ser recibidos por el ejemplo y la gracia de Dios que vemos en el apóstol Pablo. Solo el verdadero evangelio de Jesucristo, el cual es de origen divino, tiene poder para liberarnos de la esclavitud de la religión humana y de las tradiciones de los hombres. Solo Él tiene poder para cambiar nuestra vida, porque la tradición de los hombres siempre solo traerá frustración y dolor a los hombres. Pero el verdadero evangelio va a traer transformación. Por esa razón, hermanos, llamamos nuevamente a los hombres que endurecen su corazón contra el evangelio. Arrepiéntanse, renuncien a confiar en sus propias obras, renuncien a confiar en sus propias fuerzas, confíen en el Señor, porque el mensaje del Señor, que es de origen divino, tiene poder verdadero. Más poder que nuestra mente, más poder que nuestra alma, que con mucha intención no puede cambiarse. Entonces, hermanos, que Cristo sea revelado en nosotros, que el ejemplo de la gracia de Dios pueda verse en cada uno de nosotros, en nuestras vidas. Que Dios nos ayude, hermanos, a poder perseverar en este mensaje, perseverar en su evangelio, perseverar en la gracia de Dios. En el nombre de Cristo Jesús.